Estaba tumbado en la cama del hospital, recién hecho un angiograma coronario. Sentía como si me hubieran dado un golpe en el pecho con un hierro. En ese momento mi teléfono vibró. Fue un mensaje de texto de mi hijo, Eric. Mamá, la hipoteca es de $1,500 este mes. No olvides transferirla a mi cuenta antes del 10. Me dio un mareo intenso. Casi se me cae el teléfono. Apenas podía mantenerme en pie, y ni siquiera me preguntó cómo estaba. Ni una palabra de preocupación, solo dinero, como siempre. Este hijo mío me está drenando como una maldita sanguijuela. ¿Debería siquiera seguir con él en mi vida? Estoy harta de vivir así. La habitación del hospital apestaba a desinfectante. Acababa de terminar una ronda de pruebas y sentía el cuerpo como si lo hubieran vaciado. Las palabras en la pantalla de mi teléfono eran tan frías y afiladas como un bisturí. Mamá, estamos empezando y la presión financiera es terrible. ¿Podrías ayudarnos durante 3 años? Solo 3. Sin duda te devolveremos el dinero en cuanto nos recuperemos. Ese fue el dueto que cantaron Eric y su esposa Vanessa cuando intentaban conquistarme. Acababan de comprar esa casa nueva, $1,500 al mes en cuotas de hipoteca. El plan original era simple, yo los cubriría durante 3 años y luego ellos se harían cargo. Bueno, 3 se convirtieron en 5. Mi pensión mensual es de apenas $2,000 y el peso de su hipoteca me ha estado asfixiando. He gastado hasta el último dólar que tenía ahorrado. Para mantenerme a flote, acepté a escondidas un trabajo de medio tiempo en un servicio de limpieza, fregaba pisos, fregaba inodoros, lo que fuera que me pidieran. Y no se lo dije a nadie. A nadie. Estaba demasiado avergonzada. ¿Qué clase de hijo he criado? Su madre está en el hospital y ni siquiera se molesta en contestar el teléfono. Solo le importa recordarme que haga el pago. ¿Qué carajo estoy haciendo esto? Vanessa solía ser pura palabrería melosa y exagerada. Anna, eres la mejor madre del mundo. Eric es tu hijo. Si no lo ayudas, ¿quién lo hará? Te lo recompensaremos, lo prometemos. ¿Pagarme? A este paso no viviré lo suficiente para ver ese día. Apreté el teléfono con más fuerza hasta casi romperlo. Se me entumecieron los dedos. Sentí una oleada de náuseas. Giré la cabeza y respiré hondo. No mucho después, la puerta se abrió con un crujido. Eric y Vanessa finalmente lograron hacer una visita. Vanessa sostenía una pequeña bolsa de plástico con manzanas, del tipo que parecía sacado de la cesta de descuentos de un supermercado. El estacionamiento aquí es una barbaridad, se quejó al entrar. $5 por solo media hora. Eric se acercó a la cama y dijo superficialmente, «Hola, mamá. ¿Te sientes mejor?» Antes de que pudiera responder, se giró y preguntó, ¿ya preparaste el dinero de la hipoteca? No dejes que se retrase. Vanessa intervino, sí, Anna, nosotros también estamos muy apretados. El programa de educación temprana de Caleb acaba de subir las tarifas. Hizo una pausa y luego agregó, pero tu seguro debería cubrir la mayor parte de esto, ¿verdad? Traducción, paga tus propias malditas cuentas, ni siquiera pienses en pedirnos ayuda. Los miré a ambos y mi corazón se hundió. Vanessa insistió, Anna, necesitas recuperarte rápido. Estamos muy ocupados con el trabajo y Caleb me necesita en casa. No podemos estar en el hospital todo el tiempo. Mensaje recibido, no esperes atención ni compañía. Solo mejórate pronto para que puedas seguir siendo su cajero automático ambulante. Eric intervino, mamá, Vanessa puede parecer dura, pero tiene buenas intenciones. De verdad que se preocupa por ti. Y, por favor, no olvides la hipoteca, ¿de acuerdo? ¿Te preocupas por mí? Yo ni siquiera estaba fuera de peligro todavía, y ella ya estaba pensando en pagarme el seguro. ¿Qué hijo? ¿Qué nuera? Los ojos de Vanessa recorrieron la mesa de noche como si estuviera buscando algún escondite de dinero en efectivo para emergencias. ¿Y Eric? Se quedó pegado al teléfono, desplazándose sin parar, sin apenas fingir que escuchaba.
La mayoría de la gente visita a sus familiares en el hospital para brindarles consuelo. Vinieron a comprobar si el cajero automático seguía funcionando. No mucho después de que se fueran, apareció Diane. Diane era la vecina a la que ayudé hace años. Me llama su madrina, pero a decir verdad, es más de mi familia que de sangre. Ella trajo un termo lleno de sopa de pollo casera. Anna, ¿cómo te sientes? ¿Qué te dijo el médico?, preguntó con dulzura. Ella sirvió la sopa y me la dio una cucharada a la vez, luego me arropó con la manta y me ayudó a acostarme nuevamente. Incluso fue a la estación de enfermeras para preguntar sobre mis instrucciones de cuidado. Cuando regresó, me miró y supo que algo no andaba bien. Anna, ¿Eric te volvió a molestar? Forcé una sonrisa. Estoy bien. De verdad. No te preocupes por mí. Algunas cosas son demasiado vergonzosas para compartirlas. Diane suspiró suavemente, pero no presionó. Siempre supo cómo eran Eric y Vanessa, pero nunca indagó. No le correspondía. Anna, tienes que hablar. Si Eric se está pasando de la raya, no puedes seguir tragándolo. Le di una palmadita en la mano. Diane, me estoy haciendo mayor. Mi cuerpo me está fallando. Son jóvenes, y para ellos también es duro. Pero por dentro, sentía como si me hubiera tragado un bocado de cristal. Ese humeante tazón de sopa de pollo, comparado con aquellas manzanas blandas y aquellas palabras aún más frías, me dejó con un mar de emociones amargas y dolorosas. Qué giro tan cruel, mi propia sangre me ve a través de mí, mientras alguien sin relación conmigo se preocupa por si he comido o no. El médico sugirió que me quedara unos días más en observación. Pero en cuanto pensé en la factura del hospital, que ascendía a miles de dólares, y en el tono frío e indiferente de Eric, insistí en que me dieran de alta. Eric afirmó que estaba lleno de trabajo y Vanessa dijo que no había nadie para cuidar de Caleb. Ninguno de los dos tenía intención de recogerme. Al final, fue Diane quien se tomó un día libre de la escuela y vino a buscarme. En cuanto entré en casa, la cocina estaba helada, ni rastro de cocina, ni calor, nada. Todo el lugar parecía más vacío que una habitación de hospital. Ni una sola llamada de Eric ni de Vanessa. Ni siquiera un mensaje para preguntarme cómo estaba. ¿En serio? Quizás el silencio fue una bendición. Podía cuidarme sola. Pero esa sensación de vacío, como una aguja pinchándome el pecho, era difícil de quitar. Pasé la mano por la fría superficie de la encimera y abrí el refrigerador. Unas cuantas hojas de lechuga marchitas. Eso fue todo. Una casa, por muy cálida que sea, es tan cálida como la gente que la habita. Y un hogar sin nadie es solo un cascarón. Apenas 2 días después de salir del hospital, con mi cuerpo aún débil, Vanessa apareció sin avisar, con Caleb en sus brazos. El pequeño estaba lleno de energía, sus mejillas estaban sonrosadas y no había rastro alguno de enfermedad a la vista. Vanessa entró y saltó directamente a las lágrimas. Anna, Caleb tuvo una fiebre terrible hace unos días. Tuvimos que ir al médico 2 veces, nos costó muchísimo. ¿Podrías prestarnos $500 para que podamos salir adelante? Se secó las comisuras de los ojos, pero no le cayeron ni una lágrima. El médico dijo que necesita la mejor medicación. De verdad que no tenemos otra opción. Mamá, no te quedarías de brazos cruzados viendo sufrir a tu propio nieto, ¿verdad? Miré el rostro brillante y saludable de Caleb y mi corazón se ablandó. Era mi nieto después de todo. La pequeña pensión que acababa de recibir debía cubrir la hipoteca. Pero apreté los dientes, saqué $500 y se los di. El rostro de Vanessa se iluminó en el momento en que el dinero tocó sus dedos. Tiró unas cuantas notas de agradecimiento vacías y salió corriendo con Caleb. Ni siquiera se quedó para tomar un vaso de agua. Esa mirada de satisfacción cuando se guardó el dinero, la vi claramente. Y aún así, me lo tragué. Ese fue mi único ingreso del mes. Ahora que le había dado el dinero, ¿qué pasaba con la hipoteca? ¿Se suponía que debía volver a mendigar? Para ellos, yo no era una madre. Era una chequera andante y parlante. Por culpa de esos $500,
no cumplí con el plazo de pago. El banco llamó directamente a Eric. Él me llamó inmediatamente después y, en el momento en que contesté, explotó. Mamá. ¿Por qué no has pagado la hipoteca? Me acaba de llamar el banco. ¿Piensas abandonarnos ahora? Sonaba como si se hubiera tragado un petardo. Vanessa intervino desde el fondo, con voz aguda y cortante. Anna, ¿qué intentas hacer? Esto podría arruinarnos el historial crediticio. Luego, como si no fuera suficiente, arrastró a mi suegra, fallecida hacía mucho tiempo, a esto. La abuela de Eric decía que una verdadera madre prioriza a su hijo. ¿Qué haces ahora? Es pura egoísmo. Temblaba tan fuerte que apenas podía hablar. ¿Sabes exactamente dónde fueron esos $500? ¿Y tienes la audacia de usar a los muertos para hacerme sentir culpable? Lo solucionaré pronto, dije con voz áspera, apenas un susurro. Después de colgar, me temblaban tanto las manos que ni siquiera podía sostener un vaso de agua. El corazón me dio otra opresión, una punzada. Me quedé mirando la foto de Ellen, mi difunta suegra, colgada en la pared, mientras la amargura me subía a la garganta. Pasé mi vida criando a un hijo que resultó así, y aún así, piensa que no he sacrificado lo suficiente. Para tapar el agujero que acababa de abrir en mis finanzas, me tragué mi orgullo y fui a ver a Frank Delany, un viejo colega del hospital. Vivía en uno de esos edificios de apartamentos de antes de la guerra, llenos de escaleras estrechas y subidas empinadas. Para cuando llegué a su piso, casi me faltaba el aire. Cuando le expliqué por qué había venido, hizo una pausa. Su expresión oscilaba entre la lástima y la incredulidad. Él me prestó el dinero de todos modos, pero había un tono extraño en su voz. Anna, tu hijo ya casi cumple 40. ¿Por qué sigues preocupándote por su hipoteca? ¿No crees que ya es hora de que vivas para ti? Sus palabras me dieron una bofetada en la cara. Forcé una sonrisa. Sí, esto fue solo un golpe inesperado. No volverá a pasar. Pero por dentro, estaba sangrando. ¿Realmente no volvería a suceder? ¿Cuándo terminaría esto? La luz del sol afuera de la casa de Frank era tan fuerte que apenas podía mantener los ojos abiertos. Al otro lado de la calle, los vecinos conversaban en parejas y tríos, en voz baja, pero yo podía sentir sus palabras como pequeños cuchillos. ¿No se jubiló? ¿Por qué sigue pidiendo dinero prestado? Es mayor y su hijo sigue abusando de ella. ¡Qué pena! Me sentí como una broma andante. En nombre de la maternidad, me había desnudado por completo. Incluso el último atisbo de dignidad se estaba agotando. Una vez que reuní lo suficiente para cubrir la hipoteca, pensé que tal vez, solo tal vez, tendría unos días de paz. Unos días después, preparé un nuevo lote de mermelada de naranja y pensé en dejarlo en casa de Eric. En el momento en que crucé la puerta, Vanessa se acercó corriendo, prácticamente brillando. Anna. Madre mía. Acabamos de ver una casa increíble. Agitaba su teléfono como si fuera una porra, mostrándome fotos y planos. Un barrio privilegiado, a 5 minutos de la primaria La Quevieu. ¿Te imaginas a Caleb creciendo aquí? Seguro que iría a la Ivy League. Sus ojos brillaban de ambición, no de alegría. El precio de esa casa era suficiente para hacerte parar el corazón, y no tenían ni un centavo para el pago inicial. Entonces, justo en el momento justo, se volvió hacia mí con ese familiar encanto calculado. Tu antigua casa es un poco pequeña y anticuada, Anna. ¿Por qué no la vendes para ayudarnos con la entrada? Te cuidaríamos. Todos ganan. Eric intervino, como si lo hubieran ensayado. Sí, mamá, es para Caleb. De todas formas, siempre estás solo. El frío que sentí entonces no provenía del aire acondicionado, sino de sus palabras. ¿Esa casita que tanto querían tirar a la basura? Era el único hogar que había construido con mi difunto esposo. Lo único en mi vida que aún sentía intacto, mío. Y ahora querían desarraigarme, exprimirme hasta el último resto de mi valor y llamarlo cuidado. Seamos honestos, lo que realmente querían era una niñera que viviera con ellos y a la que no tuvieran que pagar.
Vanessa acercó su teléfono y miró las brillantes fotos de propiedades, hablando con entusiasmo de la iluminación, el diseño abierto y el valor de reventa. Ni siquiera estaba tratando de ocultar la codicia en su rostro. Pero no estaba mirando la casa, sino la mía. Las cortinas que había cosido a mano. La alfombra que compré en liquidación y que aspiraba cada domingo. La silla de madera que crujía y que me negaba a tirar porque aún conservaba la forma de la espalda de mi marido. Para ellos, todo era solo cuestión de metros cuadrados y equidad. No dije que sí. No de inmediato. Y eso no sentó nada bien. Comenzaron a venir más a menudo, siempre, solo para charlar, pero el tema siempre era el mismo. Un día, incluso trajeron un baúl lleno de víveres. Vanessa sonrió radiante, con la voz empalagosa. Anna. Cenemos bien en familia esta noche. Tenemos algo importante que hablar. Sabía exactamente qué era lo importante. El mismo discurso de siempre, vender la casa. Durante la cena, se turnaron como luchadores de parejas. Un minuto era el futuro de Caleb. Al siguiente, la culpa. Si no te sientes cómoda con esto, es posible que no podamos traer a Caleb tan seguido, dijo Vanessa encogiéndose de hombros. Acepta, o olvídate de ver a tu nieto. No pude comer ni un bocado. Sentía el pecho como si estuviera lleno de cemento húmedo. Aún así, me quedé callado. Vanessa se inclinó hacia adelante, con una sonrisa fija en el rostro. Anna, piensa que lo estás haciendo por Caleb, ¿de acuerdo? Es tu nieto. Si no lo ayudas ahora, crecerá resentido contigo. Eric intervino sin siquiera mirarme. Vamos, mamá. Deja de ser tan terca. Esa vieja casa tuya ya no vale mucho. Vamos a comprar algo más nuevo. Podríamos vivir todos juntos, sería divertido. ¿Divertido? No se trataba de familia. Esto fue una extorsión y estaban usando a Caleb como palanca. Vanessa dejó caer un trozo de pechuga de pollo en mi plato como si le importara, mientras escupía culpa como si fuera veneno. Eric apenas levantó la vista, solo asintió cuando Vanessa necesitó un cantante de respaldo. En esa mesa no había calidez, solo estrategia. El vino que me sirvieron no sabía a amor. Sabía a control. El estrés había ido acumulándose durante semanas y esa noche finalmente me quebró. Al día siguiente, sentí una oleada de dolor tan fuerte que me dejó sin aliento. Los médicos de urgencias me diagnosticaron gastritis aguda. Estaba muy deshidratado, vomitaba y estaba demasiado débil para sentarme. Acostado en la cama, mareado y vacío, logré llamar a Eric. Oyó mi voz débil y respondió secamente: tengo clientes que atender esta semana. Le diré a Vanessa que te revise. En el momento en que colgó, algo dentro de mí se quebró. Horas después apareció Vanessa. En el momento en que entró, arrugó la nariz. Oh Dios mío, ¿qué es ese olor? Entró de puntillas con guantes y me sirvió un vaso de agua con la gracia mecánica de una enfermera, pero con la actitud de un inspector de viviendas. Por un segundo pensé que tal vez había cambiado de opinión. Luego se sentó al borde de mi cama, con su voz ligera como el aire. Anna, seamos sinceras, ya no eres tan fuerte como antes. Quizás sea hora de empezar, ya sabes, a organizarte. Ella estaba toda sonriente, pero sus ojos seguían desviándose hacia el cajón de mi escritorio. Sabía lo que estaba buscando. La escritura. Y la libreta vieja. Entonces vino la pregunta casual, suave como la seda. Por cierto, ¿dónde guardas esa vieja cuenta de ahorros? ¿La contraseña sigue siendo la de tu cumpleaños? No deberías ocuparte de todo esto sola. ¿Y si pasara algo? Su voz se fue apagando, pero la oí alto y claro. Haz un testamento. Firma todo a nuestro nombre. La miré a la cara, ansioso, expectante, y mi corazón se enfrió. Ella no estaba allí para ayudar. Ella estaba allí para inventariar los activos. Mi cuerpo se sentía cada minuto más pesado, pero mi alma ya se había entumecido. Desde la cama, podía oírla en la cocina tintineando los platos como si fuera la dueña del lugar.
El cajón seguía abierto. Los papeles dentro aún estaban arrugados por sus dedos. Regresó sonriendo. Dijo que tenía que irse. Caleb tenía clase de arte. Asentí. No la detuve. Una vez que cerró la puerta detrás de ella, me levanté y caminé hacia el cajón. Coloqué cada documento nuevamente en su lugar, página por página. Cuando toqué la escritura, mis manos temblaron. Los bordes estaban ligeramente arrugados. Ella lo había manejado. Me quedé mirando la línea que decía, propietaria, Anna Michei. No estaban esperando a que me recuperara. Estaban esperando que perdiera todo el control. No dormí ni un ojo esa noche. La diarrea no paraba, y sentía el estómago como si me lo hubieran raspado con un cepillo de alambre. Incluso sentarme a beber agua me quitaba todas mis fuerzas. Sola, me arrastré fuera de la cama, con las pantuflas húmedas y frágiles, y me arrodillé en el baño para limpiar el suelo. El agua fría me rezumaba desde las muñecas hasta el pecho. La casa estaba tan silenciosa que resonaba. Podía oír el tic-tac del reloj de pared, cada segundo era un nítido recordatorio de lo larga que se había alargado la noche. Vanessa nunca regresó. Eric no llamó. Me senté en el inodoro, mirando la mancha que no había logrado limpiar, y mi mente se remontó a más de una década atrás, cuando mi esposo estuvo hospitalizado, desangrándose en plena noche. Me arrodillé en ese suelo estéril, limpiando la sangre con pañuelos desechables, y luego llevé un cubo medio lleno para lavarlo y cambiar las sábanas. Nunca pensé que fuera demasiado sucio ni demasiado cansador. Simplemente lo hice. ¿Y ahora? Un ataque de gastritis y de repente me convertí en una carga. Una carga. ¿Cómo llegué aquí? Justo cuando el cielo comenzó a aclararse, finalmente me senté para descansar un momento. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Diane. Ella estaba allí parada sosteniendo una bolsa de papel con el desayuno, frunció el ceño en el momento en que me vio. Anna, no te ves bien. Dejó la bolsa en la encimera de la cocina y caminó directamente hacia donde yo estaba. Tiré del cuello de mi camisa, intentando disimular la palidez. No es nada. Ayer comí algo en mal estado. No dijo nada. 5 minutos después, salió de mi habitación con unos papeles en la mano, mis recetas y los formularios del seguro. Ella no indagó. Solo suspiró y dijo, ¿qué te han hecho para que llegues tan lejos? No respondí. Tomé los papeles de su mano y los metí en un cajón. Ella estaba sentada en la sala de estar mientras yo me obligaba a comer unos bocados de desayuno, con sus ojos observándome en silencio. Sé que no quieres ser duro con ellos, dijo finalmente, sacando una tarjeta de presentación de su bolso y dejándola sobre la mesa de centro. Se llama Melanie. Es una abogada de confianza, se especializa en la protección de bienes de personas mayores. Miré la tarjeta. El texto estaba nítido, ni una sola letra fuera de lugar. No estoy tratando de demandarlos, dije automáticamente. Nadie te dijo que tuvieras que hacerlo, respondió Diane con calma. Se trata de evitar que te arrebaten lo que es tuyo. No dije nada. Porque anoche, mientras casi me desmayo del dolor, ninguno me preguntó si tenía medicamentos ni suficiente agua. Pero se apresuraron a rondar mis contraseñas y papeles como buitres. Me quedé mirando la tarjeta durante un largo rato. ¿Puede este abogado realmente protegerme?, pregunté. Ella puede ayudarte a crear un fideicomiso, dijo Diane sin dudarlo. Tu casa, tu pensión, todo va a parar. Tú decides quién tiene acceso. Tú decides quién no, y si alguna vez te pasa algo, al menos tu dignidad no será lo primero en perderse. Asentí lentamente, aunque no dije que sí. Esa noche aparecieron Eric y Vanessa. Trajeron flores y una actuación. Vanessa entró con una sonrisa radiante. Anna, ¿te sientes mejor? A este lugar le vendría bien un poco de aire fresco. Déjame abrirte una ventana. Se metió en la cocina, charlando mientras se movía. ¿Necesitas ayuda para ordenar? Ah, ¿y esa tarjeta de farmacia que te compré el otro día, sigue ahí, junto al escritorio?
Oí sus pasos rondando cerca del cajón donde guardaba mis documentos. Se me hizo un nudo en el estómago. Eric se desplomó en el sofá. Hola, mamá. ¿Hay alguna posibilidad de que aún puedas pagar la hipoteca este mes? La última vez dijiste que no te sentías bien y, bueno, estamos bastante apretados. No respondí de inmediato. En cambio, entré en la habitación, volví con un extracto del seguro doblado y se lo entregué. Lo consulté con Diane. Tengo que pagar de mi bolsillo primero. La cosa está un poco complicada ahora mismo. Quizás tengan que pensar en algo más. Vanessa reapareció del estudio con el rostro ilegible. Se quedaron unos minutos más, dijeron que tenían que recoger a Caleb de la escuela y se fueron sin comer nada. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos, caminé hacia la mesa, mi carpeta había sido movida. La escritura, que había guardado al final, ahora estaba justo encima. La portada de mi expediente del seguro tenía nuevas arrugas. Me quedé mirando esa pila de papeles durante 30 segundos. Luego me giré, volví al sofá y cogí el teléfono. Diane, dije con voz firme y baja, quiero conocer a ese abogado que mencionaste. Lo antes posible. Diane me estaba esperando en el coche. El sol de la mañana era suave y cálido. Me abrigué con un abrigo y me puse un sombrero bajo, con aspecto de alguien que iba al supermercado. Pero no íbamos en coche hasta la tienda. Fuimos al centro de la ciudad, a un viejo edificio de oficinas sin ningún cartel llamativo, solo una pequeña placa de bronce junto a la puerta que decía: Melanie Cross, Derecho de la Tercera Edad y Planificación Patrimonial. Estaba sentada tras un escritorio ordenado, con gafas de montura fina y expresión tranquila. No era la típica abogada agresiva y habladora, sino más bien una persona de voz suave y mesurada. Señora Anna, está aquí porque quiere proteger su hogar, sus bienes y su derecho a tomar sus propias decisiones. ¿Es correcto? Asentí. Mi corazón latía aceleradamente. Entonces necesitamos establecer 3 cosas, dijo. Primero, un fideicomiso revocable. Todo lo que usted posee se transferirá a él. Segundo, un apoderado para la atención médica, para que, en caso de emergencia médica, las decisiones las tome alguien de confianza. Y tercero, una cláusula de desheredación, que establezca claramente que su hijo y su nuera no recibirán nada de su patrimonio. Ella lo dijo claramente y escuché cada palabra. Una vez firmado esto, añadió, no podrán tocar ni un solo centavo, incluso si un día no puedes hablar por ti mismo. Me mordí el labio y miré a Diane. No intentó convencerme. Solo asintió en silencio. No quiero llevarlos a los tribunales, dije. No tienes por qué, respondió Melanie, deslizando un bolígrafo por el escritorio. Solo tienes que asegurarte de que nunca más vuelvan a secuestrar tu vida. Mi mano temblaba mientras firmaba. Pero no me detuve. La casa, la cuenta de jubilación, todas las cuentas bancarias que pude recordar, transferí todo al fideicomiso. Solo yo conocía la contraseña de la nueva cuenta. Designé a Diane como administradora suplente. Le pedí a Melanie que incluyera una cláusula: los beneficiarios no podrán transferir ni reasignar las partes de la herencia a menos que el otorgante lo modifique personalmente por escrito. Ella asintió y dijo: estás pensando con claridad. Cuando nos íbamos, me entregó una copia de los documentos. Esto no es para asustarlos, dijo. Es solo un recordatorio, no dejen nada al azar. En el momento que llegué a casa, cambié las cerraduras. Encontré un cerrajero que no perdió el tiempo, 30 minutos y listo. Le di la única llave de repuesto a Diane. Luego cerré la cuenta de ahorros anterior y abrí una nueva en línea con contraseñas duales y autenticación por huella dactilar. Desactivé todas las funciones automáticas de transferencia familiar. Coloqué mis recetas en un armario cerrado con llave y guardé la llave detrás de una vieja botella de aceite en la esquina de la cocina. Una vez que todo estuvo en su lugar, me preparé una taza de té. La misma casa de siempre, alfombra gastada, pintura descascarada, periódicos cuidadosamente apilados. Pero por primera vez supe que me pertenecía a mí y solo a mí. Al anochecer sonó el timbre. Eran ellos.
Eric se quedó sosteniendo a Caleb, sonriendo, mientras Vanessa llevaba una olla de sopa. Anna, salíamos del trabajo cerca y pensamos pasarnos, dijo con ese tono desenfadado, como si nada hubiera pasado. Incluso preparé tu favorita, sopa de pollo. Sonreí y los dejé entrar. Les ofrecí té. Hice de anfitrión amable. Vanessa miró a su alrededor, sus ojos se deslizaron sobre la mesa del comedor, el alféizar de la ventana, el escritorio, y finalmente se posaron en el cajón que estaba al lado de mi sofá. Mamá, déjame ordenarte esto. Hay tantas cartas amontonadas aquí, pidió. Antes de que pudiera dar un paso, dije, tranquilo y sereno, no hace falta. Ya lo arreglé. Su sonrisa se desvaneció. Ah, cierto. Creo que vi algo antes. ¿Algo sobre un fideicomiso? Le di una sonrisa tranquila. Sí. Es algo que organicé, nada del otro mundo. Por si acaso, me voy de repente, no quiero ser una carga para nadie. Eric dejó su taza de té y su expresión cambió. Mamá, ¿qué quieres decir exactamente? Nada, dije en voz baja. Solo me aseguro de que todo vaya como debe. No hay lugar a confusiones. La compostura de Vanessa se quebró por un instante, pero se recuperó enseguida. Anna, no seas así. Vinimos solo a verte. Asentí. Entonces siéntate un rato. Pero no toques mis cosas. El aire se convirtió en piedra. Se quedaron menos de 10 minutos antes de que Vanessa dijera que Caleb estaba inquieto y se fueron. Los acompañé hasta la puerta, los vi bajar las escaleras y la cerré silenciosamente detrás de ellos. Luego volví a la cocina, cogí mi cuchillo y seguí cortando verduras mientras las noticias de la noche murmuraban en el viejo televisor. La luz del sol cayó sobre el fregadero y en ese momento supe, finalmente había hecho lo correcto. De regreso a casa, Vanessa explotó. Ella arrojó el abrigo de Eric sobre el sofá. ¿Te quedaste ahí sentado tomándote? ¿Ya lo puso todo en un fideicomiso y tú sigues haciéndote el hijo obediente? Eric cerró la puerta tras él, frunciendo el ceño. ¿Puedes dejar de gritar en el pasillo? Los vecinos pueden oír. Los ojos de Vanessa se llenaron de rabia. ¿Tienes idea? Ya hablé con un agente inmobiliario. Con una pequeña remodelación, su casa podría venderse por más de 400.000. Incluso hice los planos. Y ahora, así de fácil, un papel y ni siquiera te mencionan. Eric se quitó el abrigo y se hundió en el sofá, sin palabras. No es que no le importara. Es que, por primera vez, se dio cuenta de que mamá no solo estaba emocionada. Lo decía en serio. Los había cortado. De principio a fin, nunca alzó la voz. Solo dijo: no toques mis cosas. Pero ahora lo entendió. Eso era un límite. Y en todos estos años, nunca había dibujado uno antes. Al día siguiente, vino solo a mi casa. No trajo a Vanessa. No llamó antes. Simplemente apareció. Mamá, dijo, moviéndose inquieto en la puerta. Quiero hablar. Abrí la puerta y me hice a un lado para dejarlo entrar. Esta vez, se quedó callado. Se sentó en el borde del sofá, sin apresurarse. Tras una larga pausa, finalmente habló: últimamente, he estado pensando en el pasado. Permanecí en silencio y le serví un vaso de agua tibia, colocándolo suavemente frente a él. ¿Te acuerdas de cuando tuve varicela de niño? Te quedaste en casa conmigo 2 semanas. Incluso cancelaste tus turnos de noche en el hospital. Todavía recuerdo aquella sopa de verduras que preparaste. Asentí. Lo recuerdo. Esbozó una leve sonrisa nerviosa. Sé que Vanessa puede parecer dura. Es así. Y sé que yo también he cometido errores. Pero nunca quisimos hacerte daño. Simplemente hemos estado bajo mucha presión. Me senté lentamente y lo miré. Mi voz sonaba firme. ¿Sabías que la última vez que vino, revisó mis cosas? La sonrisa de Eric se congeló. Abrió la boca para hablar,
pero la volvió a cerrar. Pensó que no me había dado cuenta, continué. Pero la vi hojeando mi escritura de propiedad 3 veces. Incluso estudió las marcas en el reverso de la carpeta. Bajó la cabeza y el agua en su vaso se onduló ligeramente. Solté un suspiro silencioso. Eric, cuando tenías fiebre de niño, me pasaba la noche en vela cambiándote toallas frías por la frente. Después de que creciste, te he rescatado incontables veces. Puedo soportar ser pobre. Puedo soportar estar cansado. Incluso puedo soportar que me subestimen. Pero no me quedaré de brazos cruzados mientras me desangran. Él no dijo una palabra. He puesto la casa en un fideicomiso, dije. No heredarás ni un céntimo. Cuando me vaya, se donará al fondo del refugio local para mujeres. No había ira en mi voz. Tampoco tristeza. Solo claridad. Un último gesto de bondad de una madre que había despertado. Eric se levantó, rígido. ¿Entonces esto es venganza? Me puse de pie también, mirándolo a los ojos. No. Esto es protección. No respondió. Salió. La puerta no se cerró de golpe, pero aún así me dio justo en el pecho. 2 días después, recibí una llamada. Era una amiga de la iglesia. Su voz era baja. Anna, no sé si debería decirte esto, pero tu nuera ha estado contactando a algunos de nuestros viejos amigos. Dice que no te ha ido bien últimamente. Que tal vez tu estado mental es inestable. Insinuó que la familia podría tener que intervenir. Me quedé en silencio, escuchando. Me preguntó si se te han olvidado cosas. Si aún sabes cocinar. Si alguien ha estado pendiente de ti. Apreté el teléfono con más fuerza. Sentí un escalofrío en la espalda. Ella había hecho su movimiento. Ni por testamento ni con abogado. Ella venía por mi cordura. Terminé la llamada y llamé inmediatamente a Melanie. Necesito añadir una cláusula, dije. Una exención de tutela. Y un detonante legal. Si alguien difunde información sobre mi estado mental, quiero tener derecho a demandar. Melanie se detuvo al otro lado de la línea. Luego preguntó, ¿ya empezaron? Respondí, ya están en camino. Luego hice una segunda llamada, a Diane. Necesito que investigues algo por mí. Vanessa ha estado contactando a la gente, miembros de la iglesia, el preescolar, vecinos, quien sea. Quiero que cada palabra que digan se convierta en evidencia de mi represalia. No estoy esperando que me acusen. Ellos serán los que lucharán. Los domingos por la mañana en la iglesia siempre estaban tranquilos. Apoyándome en mi bastón, entré en la sala comunitaria detrás del santuario principal. Era la reunión semanal del grupo de mujeres, hacía años que no iba. Pero al verme, todos se iluminaron. Una mujer me ofreció su asiento, otra me preguntó cómo me sentía, y alguien incluso me ofreció una taza de té de limón, justo como me gustaba. Asentí y sonreí, charlando con naturalidad. No fue hasta que la conversación giró hacia los impuestos sobre la propiedad que solté la frase con naturalidad. Ah, ¿esa casa? La voy a donar al albergue local para mujeres. Pensé que es mejor darles un techo a las mujeres que no tienen dónde ir que dejársela a alguien en particular. Algunos de ellos se quedaron atónitos por un momento, luego sonrieron y asintieron. Anna, siempre has tenido visión, dijo uno cálidamente. Añadí, en voz lo suficientemente alta, el fideicomiso ya está establecido. ¿Alguien piensa que puede reclamarlo después? Demasiado tarde. Eso provocó una ronda de risas. Yo también sonreí, pero sabía exactamente lo que hacía. La noticia llegaría a Vanessa en 3 horas, como máximo. Efectivamente, ni siquiera 1 hora después de haber llegado a casa, Vanessa irrumpió por la puerta principal. ¿Qué demonios haces, Anna? Gritó, dando un golpe en la mesa. Eric la siguió, pálido como un fantasma. ¿Estás loco? ¿Vas a donar toda la casa? Dejé el cuchillo que estaba usando y los miré tranquilamente, sonriendo. Bueno,
De todas formas todos habéis estado actuando como si estuviera muerto. Vanessa dio un pisotón furiosa. Esa es la herencia de tu hijo. ¿Y Caleb? ¿Qué le pasa? Me limpié las manos y dije con voz serena, ¿Caleb? La última vez que me quitaste el dinero de la jubilación, me dijiste que era para su medicamento para la fiebre. Mientras tanto, estuvo toda la tarde saltando en el trampolín del vecino. El rostro de Eric se volvió frío como una piedra. Estás siendo injusta, mamá. ¿Injusto? Espeté, tirando una copia de la escritura de propiedad sobre la mesa. ¿Pensabas en la justicia cuando te colabas en mi cajón para robar documentos? Vanessa se abalanzó sobre el periódico, pero Diane salió del pasillo sosteniendo su teléfono en alto. Lo grabé todo, dijo con calma. No te preocupes. Todo lo que acabas de decir puede ser reproducido en el tribunal. Eric se quedó congelado. Me acerqué y me interpuse entre ellos. Mi voz era baja, pero lo suficientemente aguda como para cortar el cristal. A partir de ahora, no eres bienvenido en mi casa. He cambiado las cerraduras. El fideicomiso es irrevocable. No podrás poner tus manos en esta casa. Vanessa palideció. ¿No temes que te demandemos? Solté una risa fría. Adelante. Me encantaría llevar al juzgado los registros de préstamos impagos, las grabaciones de vigilancia donde apareces rebuscando en mis cajones y esta grabación de audio. A ver quién debería asustarse. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Eric mantuvo sus ojos en el suelo. Los empujé hacia la puerta principal y la cerré con fuerza detrás de ellos. Seguían gritando afuera. Giré la cerradura. De vuelta en la cocina, la sopa seguía hirviendo a fuego lento. Tomé el cuchillo, eché las verduras picadas a la olla y revolví como si nada. Pero yo lo sabía, esta vez realmente no tenían opciones. Vanessa no volvió a llamar. Pero la tercera noche, sonó el teléfono. Era Eric. Mamá, ¿podemos hablar? Su voz era suave y su tono cauteloso, como si pudiera colgar en cualquier momento. No dije nada, solo escuché. Caleb ha estado preguntando por ti, dijo. No entiende por qué no llamas, porque ya no lo recoges. Le dije que estabas ocupado. Pero la verdad es que, fuimos demasiado agresivos. Vanessa es impulsiva, pero no es mala persona. Mamá, es solo un niño. Es inocente. Mientras hablaba, sincronicé silenciosamente la llamada con Diane a través de mi grabadora Bluetooth. Cuando terminó, solo le di una respuesta. ¿Recuerdas lo que dijiste en mi casa ese día? Lo grabé. Hubo una pausa. Lo sé. No intento amenazarte. Solo, me pregunto si hay alguna manera de que podamos. No lo hay, lo interrumpí. Acéptalo, Eric. Y colgué. A la mañana siguiente, mi abogada Melanie envió por correo una carta formal de cese y desistimiento, dirigida tanto a Eric como a Vanessa. El asunto: aviso de acción legal con respecto al intento en curso de controlar el patrimonio de un adulto mayor. El organismo describió incidentes específicos, resúmenes de audio y copias de documentos. Declaró la revocación total de su poder notarial médico y de sus derechos de contacto de emergencia. Advirtió de las consecuencias legales inmediatas de cualquier intromisión o difamación futura. En la siguiente reunión de la Iglesia, hablé públicamente sobre ello por primera vez. No di nombres. Solo dije que había puesto mi casa en un fideicomiso irrevocable porque estaba harto de que me trataran como un cajero automático ambulante en vida. Algunos aplaudieron. Otros guardaron silencio. Unos cuantos acercaron sus sillas y susurraron, me pasa lo mismo. Empezaron a llamarme, la valiente. La mujer que se mantuvo firme. No buscaba que me admiraran. Ya había tenido suficiente. Ese viernes, fui a la escuela de Caleb y me senté con el decano. Ya no soy su contacto de emergencia, dije. No pagaré la matrícula, ni los gastos médicos, ni nada más. Tiene padres. Es su turno de ayudar. El decano pareció sorprendido,
pero al final asintió. Gracias por la claridad. Cuando salí de la escuela, vi a Vanessa en el estacionamiento. Ella parecía pálida, agarrando su teléfono y mirándome fijamente sin comprender. Abrió la boca. Anna. Me detuve a 2 pasos y la miré a los ojos. Adiós, Vanessa. Ella intentó hablar, pero no esperé. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche, volví a casa. Había 2 avisos pegados en mi puerta de entrada. Uno era la confirmación oficial de la donación de mi propiedad al centro de mujeres, el otro era un resumen de la enmienda del fideicomiso, escrito con mi propia mano. La casa pasaría a llamarse Ellen Place después de mi fallecimiento, un refugio para mujeres necesitadas. Elegí el nombre deliberadamente. Ellen era mi suegra. Usaron su recuerdo durante años para hacerme sentir culpable. Ahora su nombre viviría en un lugar donde jamás podrían poner un pie. Unos días después, un vecino me contó que Eric había sido reasignado discretamente en el trabajo. La nueva directora de recursos humanos, al parecer la hermana menor de uno de sus compañeros de la universidad, había oído la historia de cómo intentó presionar a su anciana madre para que le cediera la casa.